En este capítulo de Naturaliza Paraguay, hacemos gala una vez más de las bellezas de nuestro país. En esta edición, les mostramos la confección del famoso poncho de 60 listas. Trabajo artesanal transmitido de generación a generación. Un árbol muy conocido es el elegido para su estudio, el ingaí, al cual vemos a menudo por todo el territorio nacional. También les daremos a conocer más a fondo a un arácnido que infunde terror, más que nada por su apariencia, la tarántula o ñandúguazú. Tarántula, nombre científico, Grammostola aureostriata, castellano tarántula, guaraní ñandú caballú. La tarántula es una especie de araña migalomorfa de la familia Theraphosidae. Es una de las tarántulas más grandes ya que alcanza los 20-22 centímetros. Tiende a ser una de las especies más dóciles, lo que les convierte en una atractiva mascota. Es también bastante ostentosa en apariencia. Posee largos pelos de colores claros y por todo su cuerpo y rayas doradas en sus patas, particularmente en las rodillas. El tamaño de la tarántula, que se percibe, es a menudo exagerado, debido al abundante pelo que le caracteriza. El pelo, que le cubre el cuerpo entero, le sirve como mecanismo de defensa contra los depredadores. Cuando es manipulada, sus pelos urticantes pueden causarle resquiña e incomodidad sobre la piel y el oxoesqueleto. Algunas especies tienen la habilidad de lanzar esos pelos a los depredadores con sus patas traseras. Los ñandúguazú se alimentan de una alta variedad de pequeños animales e insectos, grillos, saltamontes, polillas, langostas, reptiles y pequeños mamíferos. Según el tamaño de la tarántula, esta comerá animales más grandes. Cuando están aún pequeñas en la etapa ninfal juvenil, estas comen casi todos los días pequeños insectos. Cuando ya son adultas, comen más esporádicamente. Pero todo depende del tipo de especie, ya que unas comen más que otras. La mayoría de las tarántulas
Son de color negro oscuro o café, y algunas especies exhiben un azul vibrante y tonos de rojo. Algunas especies también tienen líneas amarillas o naranjas a lo largo de sus patas. Los nombres comunes asignados a las tarántulas están basados en sus características físicas. Las tarántulas invocan el horror en los humanos. No obstante, sus mordeduras son raramente peligrosas. Ninguna muerte ha sido documentada como resultado de una mordedura de tarántula. Síntomas extremos solo ocurren en el evento de reacciones alérgicas. Están presentes en todo el mundo, pero principalmente son encontradas en regiones desérticas y tropicales. Cerca de 800 especies de tarántulas han sido identificadas viviendo en diferentes ambientes. La tarántula tiene un fuerte exterior, conocido como exoesqueleto. El cuerpo de la tarántula está compuesto de dos partes: el prosoma, también conocido como cefalotórax, y el abdomen u opistosoma. Estas dos partes se unen por el peciolo, el cual es percibido como la cintura del cuerpo de la tarántula. El peciolo es crucial para la movilidad, agilidad de las tarántulas. Este le permite al opistosoma una gran variedad de movimiento. Las 8 patas, los pedipalpos y quelíceros de la tarántula están conectados al cuerpo por el prosoma. Los quelíceros, que contienen colmillos utilizados para inocular el veneno, están ubicados debajo de los ojos de la tarántula. Las patas tienen 7 segmentos y garras retractables utilizadas para trepar. El pelo de las patas es usado también para trepar en forma vertical o superficies lisas. La mayoría de las especies de arañas tejen telarañas que les sirven como nidos y trampas para sus presas. Las telarañas son elaboradas con hilos de seda producida con reservas de proteínas. No obstante, aunque las tarántulas producen seda, no la utilizan para construir telarañas. En su lugar, las tarántulas usan la seda para crear entradas semejantes a puertas en sus madrigueras y para forrar su hábitat, los cuales son frecuentemente encontrados bajo la tierra o en árboles y hendiduras en las rocas. Una de sus principales predadoras es la avispa cazadora de tarántulas, que es su mayor enemiga, pues luego de matarlas dentro de su madriguera, utiliza las tarántulas para fecundar sus huevos, los cuales al eclosionar se alimentan de las mismas. Aunque las tarántulas infunden temor, son importantes en la cadena trófica alimentaria, pues son reguladoras de otras especies de insectos y pequeños vertebrados. En Paraguay, la Secretaría del Ambiente otorgó cupos extractivos de esta especie para su exportación como mascotas y generan importantes recursos económicos para algunas comunidades indígenas del Chaco. Nombre científico: Inga marginata, castellano Inga, guaraní Ingaí. Su distribución es amplia desde Costa Rica, Panamá y Colombia hasta Paraguay, el norte de Argentina y Bolivia. Sus nombres vulgares son Ingaí, Pacay, Argentina; Ingá, Ingadedo, Brasil; Cuajiniquil negro, Sotacaballo, Costa Rica;
Huavillo, Ecuador, Chimbillo, Perú. En Paraguay, generalmente el ingá se encuentra al costado de los ríos, riachos y lagunas de las zonas húmedas del Chaco húmedo y en casi toda la región oriental. El ingá es un arbolito o árbol caduco pequeño de 5 a 12 metros de altura. La copa es alargada y rala con follaje verde oscuro. El tronco es suavemente tortuoso, recto, delgado y bifurcado, generalmente cerca de su base. Es una especie muy variable. Sus hojas son alternas, paripinnadas y glabras de 10 a 30 centímetros de largo con la raquis alargado en la ala angosta y una glándula entre cada par de foliolos. Los foliolos son generalmente dos pares elípticos o lanceolados puntiagudos de 3 a 10 centímetros de largo por 1 a 4 centímetros de ancho. Haz verde oscura y lustrosa. La corteza externa es lisa, de color marrón, con numerosas lenticelas. Al ser raspada tiene color pardo, mide de 1 a 3 milímetros de espesor. La corteza interna es fibrosa, de color rosado y mide de 4 a 6 milímetros de espesor. Su madera tiene albura blanquizca y duramen rosado. Es dura y se usa para leña y estacas para el cultivo. La inflorescencia son espigas axilares cilíndricas de 4 a 10 centímetros de largo. Las flores son numerosas, blancas de 1 centímetro de largo, con numerosos estambares. El fruto es una vaina oblonga chata de 5 a 12 centímetros de largo por 1.5 centímetros de ancho, castaño amarillenta y glabra, que no se abre, con pulpa blanca y dulce y comestible. Tiene hasta 10 semillas elípticas achatadas castañas de 1 centímetro de largo. Es abundante en la selva de la región oriental. Es una especie hesiófita que domina el sotobosque del bosque alto junto con el ñandipay, sorosea, bonplandí, catigua, trichilia spp y el ubrataí, Polycarpus penatifolius. El fruto del ingá tiene una pulpa dulce y comestible. Es indicada en la medicina popular para úlceras vaginales y gárgaras. La decocción de la corteza es astringente y hemostática. En otros países, los árboles han servido como sombra en las plantaciones de café. De sus frutos se alimentan muchísimas variedades de aves, mamíferos y peces nativos del Paraguay. Actualmente sus frutos están siendo utilizados para balanceados de piscicultura en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción y a corto plazo se estarían dando otras utilidades a sus frutos. Actualmente en Paraguay se utiliza muchísimo el ingá como árbol de sombra de ornamento. También en las avenidas, veredas y en los costados de las rutas del interior de la región oriental. Es una especie muy interesante para la reforestación, pues es de rápido crecimiento y con un importante follaje. Su principal amenaza es la deforestación de los bosques en galería. El poncho 60 lista forma parte del atuendo masculino en nuestro país. Con cierto fundamento suponemos que es creación paraguaya. En
razón de que no constituye una prenda de mucho abrigo, precisamente muy acorde con nuestro clima, cuyo invierno es bastante benigno y podríamos decir que se le utiliza para paquetear. Para su confección se utiliza el hilo del carretel número 60. Sus listas son angostas y anchas. Su color clásico, el blanco y negro, aunque a la fecha ya existen también estilizaciones en distintos colores. Su parte más llamativa está en las guardas terminales, donde se apoyan los flecos y son verdaderas creaciones, admirables urdiembres de intensa variedad, lo que se repite en el poncho yurú, boca del poncho, y se hacen pequeños bastidores. Se recuerda que el mariscal Francisco Solano López era muy afecto a usarlo, pero a raíz de la Guerra Grande, la desaparición de casi todos los habitantes y el empobrecimiento del país, su elaboración, por supuesto, muy costosa, desapareció, recurriéndose al poncho valleta, de color rojo o azul, y al poncho chará, color gris con cuello, que hasta hoy usan nuestros campesinos y especialmente los troperos por su costo mucho más accesible, de más abrigo, y actualmente se los ve puestos sobre todo en los jóvenes de la ciudad. El poncho 60 lista ha resurgido en la actualidad mediante que en un rincón de la patria, en la compañía del pueblo de Piribebuy, sobrevivieron algunas familias poseedoras de la técnica de su confección que heredaron sus descendientes, lo actualizaron y hoy nuevamente en vigencia y se los halla en algunos negocios artesanales. A la fecha los vemos usados por los amantes de lo tradicional como un liviano abrigo, pero los artistas cultores de nuestro folclore son los que lo utilizan con profusión, y es un pintoresquísimo que marca la diferencia de la patria. Cabe mencionar aquí que exhumando el poncho 60 lista en el año 1955, la banda Ocara, dirigida por el autor de esta nota y compuesta por 16 músicos, se presentó en el Teatro Municipal, Teatro Granados y en el Solar Guaraní, luciendo sus componentes este varonil atuendo, causando admiración por la belleza de esta prenda, y muchos del público desconocían que se trataba de una antigua creación paraguaya.